Buenas, mi nombre es Axel Rojas. Yo les voy a estar hablando sobre las alergias alimentarias. Em, bueno, primeramente, ¿qué son las alergias alimentarias? Las alergias alimentarias es básicamente cuando una persona ingiere un alimento y el cuerpo tiene una respuesta que va a venir siendo de parte inmune de rechazo hacia la comida. Entonces, estas respuestas van dirigidas específicamente a proteínas que hay en diferentes alimentos, como podría ser en la leche la caseína, eh, etcétera, etcétera. Y es importante notar que las alergias alimentarias pueden ir desde un síntoma muy leve, como puede ser un pequeño sarpullido o un poco de comezón, a situaciones que amenacen la vida de la persona, donde puede entrar en un shock anafiláctico u otras condiciones que pues la vida de la persona se puede ver comprometida. Y tenemos que los alimentos más comunes a los que la gente es alérgica normalmente suele ser maní, leche, huevos, soya, pescado, entre otros. Entonces, ¿qué causa y cuál es el mecanismo que tenemos en una alergia alimentaria? Bueno, las causas primarias vienen siendo más o menos pues, los factores genéticos y las influencias ambientales. Debido a que en nuestros genes van a venir codificaciones ya por predeterminado que va a hacer que ciertas personas ese sistema inmune reaccione de forma diferente a, a diferentes estímulos alimenticios. Entonces los factores genéticos son una de las causas primarias más comunes, así como las influencias ambientales, donde la exposición que nos da el ambiente a ciertos alimentos y otros factores van a ser otra de las causas principales. Luego, en mecanismos por parte del sistema inmune, vamos a tener comúnmente dos mecanismos que van a ser pues los principales, donde el más común es el mecanismo de IgE. El IgE es una inmunoglobulina. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es básicamente que el sistema inmune, eh, cuando ingerimos un alimento al que somos alérgicos, detecta ese cuerpo invasor, por decirlo de cierta manera, por medio de esta inmunoglobulina. Entonces, al haber esta reacción entre la inmunoglobulina y el agente alérgeno, que en este caso podría ser pues la caseína que hay en la leche o cualquier otra proteína de la que estemos hablando, esto va a mediar una respuesta inmune. Y en el caso que estamos hablando de IgE, estamos hablando más que todo de una respuesta inmediata, donde se van a liberar sustancias como puede ser la histamina, eh, leucotrienos, citoquinas y otras sustancias que nos van a producir una reacción alérgica inmediata. Y aquí es donde vamos a tener hinchazón, comezón, entre otros aspectos. Ahora, en síntomas y reacciones, vamos a tener en síntomas comunes de las reacciones a alergias alimentarias, vamos a tener la urticaria, vamos a tener mucha comezón, podemos tener hinchazón, dolor abdominal, vómitos, dificultad respiratoria. Todo esto debido nuevamente a lo que mencioné anteriormente, a la liberación de ciertas moléculas en el cuerpo que van a producir cambios a nivel sistémico. Por otra parte, tenemos las reacciones inmediatas y reacciones retrasadas, que eh, es de lo que les hablé anteriormente. Las reacciones inmediatas están más que todo mediadas por la inmunoglobulina E, que esto va a hacer que a la hora de ingerir un alimento tengamos una respuesta del cuerpo en un periodo de tiempo bastante corto. Y luego tenemos las reacciones retardadas, que también igualmente es una respuesta inmune, sin embargo, esta está por linfocitos T.
Y esto, la reacción del cuerpo se empieza a dar cierto tiempo después, entre 24 y 72 horas después de la ingesta del alimento. Entonces ambas reacciones están mediadas por el sistema inmune, sin embargo tienen un mecanismo diferente. Y por otra parte tenemos la anafilaxis, que es, por decirlo así, la forma más severa que podemos tener de una reacción alérgica, que es cuando el cuerpo tiene una reacción muy agresiva hacia cierto, en este caso, ese cierto alimento, y esto nos va a causar que tengamos efectos sistémicos muy, muy graves, como podría ser una vasodilatación sistémica muy pronunciada, lo que va a hacer que nuestra presión arterial caiga y podríamos entrar en un síncope y entre otras cosas. Es por esto que la anafilaxis es considerada una emergencia médica y necesita atención inmediata. Por otra parte, el manejo que vamos a tener para las alergias alimentarias, tenemos que la persona que padezca una alergia hacia cierto alimento tiene que evitar estrictamente esos alimentos para evitar que se vea expuesto pues a una reacción de las que hemos estado hablando anteriormente y pueda pues llegar a tener algún síntoma pues en su organismo. También de forma de manejo es importante que las personas que sean conscientes de que tienen alguna alergia lean la etiqueta de los productos para poder observar si estos productos contienen en sus ingredientes alguno de estos factores que desencadenan sus reacciones alérgicas. Y otra medida es portar medicamentos en caso de emergencia, como puede ser la epinefrina. Que la epinefrina es normalmente un medicamento bastante usado a la hora de lo que vienen siendo reacciones alérgicas violentas, ya que como anteriormente mencioné, en un caso de shock anafiláctico podemos tener una caída inmensa de la presión arterial por vasodilatación. Entonces pues llevar epinefrina con nosotros en caso de una emergencia nos podría ayudar a, pues si nos la inyectamos, nos ayuda a vasoconstreñir las arterias, bueno, los vasos en general, y eso nos va a aumentar la presión arterial y hacernos una mejoría sistémica. Por otra parte, las personas que padecen de alergias a ciertos alimentos, pues tiene cierto nivel de impacto en la vida diaria, ya que pues estas personas no pueden comer en cualquier lugar. Claramente esto depende de qué tipo de alergia tenga y a cuántos alimentos tenga, pero siempre representa un reto en la vida cotidiana, ya que muchas veces cuando esta persona necesita alimentarse y no es en su casa donde tenga un ambiente controlado, tiene que ser muy meticuloso con las cosas que va a ingerir. También tiene un impacto social y emocional, ya que muchas veces las personas que son alérgicas, por ejemplo, al gluten o a, a muchos alimentos en general, suelen ser excluidos en actividades como puede ser eventos, como puede ser una salida a comer, por ejemplo, pizza que contiene gluten. Y estas personas, al no poder ingerir este tipo de alimentos, normalmente desarrollan una ansiedad bastante alta, ya que pues no pueden participar de esto. Y pues estas personas hay que entender la situación en la que están, tratar de apoyar y buscar alternativas para que estas personas puedan disfrutar de, pues de estas actividades sociales en las que a veces se ven afectadas. Entonces es por esto que tenemos que generar conciencia en la sociedad para que las personas sean más conscientes de las situaciones que presentan otras personas. Por ejemplo, en este caso con alergias alimentarias, donde pues al aumentar la conciencia aumentamos la información para estas personas. También incentivamos programas, eventos y otro tipo de actividades para que las personas se informen mejor de, pues de lo que viene siendo
las alergias y de estas condiciones. Y también promover prácticas seguras para nuevamente cuidar de la sociedad y cuidar de las personas que sufren algún tipo de alergia alimentaria. Entonces, es importante considerar diferentes factores de las alergias como como la severidad que puede llegar a tener, así como su precaución para evitar situaciones no deseadas y mantenerse informado. Además es muy importante el apoyo a personas que padezcan de alergias para lograr aliviar un poco su carga por su condición y además de entender estas situaciones. Muchas gracias.